Estamos en Noruega, en Oslo, y vamos a participar de la Semana de la Innovación, el evento de innovación y de tecnología más importante de la zona nórdica, que está permitiendo que Noruega se convierta en un líder no solamente de la felicidad, sino de la transformación digital y de la tecnología disruptiva. En los años 80 y a finales de los 90 llegó al Perú Thor Heyerdahl, un aventurero e investigador que planteó la posibilidad de que los incas habían llegado a la Polinesia. Thor Heyerdahl era noruego y además vivió en el Perú. Hay un punto de vínculo entre Perú y Noruega que tenemos que rescatar y hemos venido hasta Oslo a encontrarlo. Bienvenidos a Umbrales. Noruega se caracteriza por tener los índices de felicidad más importantes en el mundo. Eso implica que la gente tiene calidad de vida y uno de los elementos que define la calidad de vida es su acceso a Internet y la velocidad de Internet. Sin embargo, ahora ellos están preocupados respecto de lo que será el futuro y están escribiendo su futuro hoy en el presente. Y el futuro se llama innovación. En este programa vamos a ver la relación que existe entre universidades, startups, universidades y empresas y cómo es que una nación en conjunto se sienta para plantear el futuro en base a la innovación disruptiva. A diferencia de ecosistemas como Silicon Valley, el ecosistema nórdico que ahora está siendo liderado por Noruega tiene que ver con cosas interesantes como la transparencia, la tolerancia y el empoderamiento de la mujer. Elementos que podríamos también rescatar para el caso de Sudamérica y por qué no del Perú. Vamos a conversar con Fredrik Winther, que es CEO del Oslo Business Region, uno de los organizadores del Oslo Innovation Week, uno de los eventos más importantes en la zona nórdica, para que nos cuente cómo es que Noruega está intentando llamar al talento internacional y probablemente también de Sudamérica. What is Oslo Business Region? Oslo Business Region is a company set up by the city of Oslo to analyze and build the ecosystem for startups in Oslo, so that we succeed with more startups that are able to scale, grow internationally. That's our main bet. And what are you doing now to attract the talent from other parts of the world? Right now, the coming week, we have the Oslo Innovation Week, so that's what is occupying most of our minds and time at the moment. And the Oslo Innovation Week will, over the next week, attract around 10,000 participants, and we will have more than 50 events going on during the week. This is one of the initiatives that we do also to attract attention and attract talents and attract startups and attract investors to Oslo. If I will be an entrepreneur, what kind of benefits or things you can offer to me? Right now, the ecosystem in Oslo is dominated by approximately 30 incubators and co-working spaces and programs that are set up particularly for startup companies. And each of these communities, they function as kind of knowledge hub for starting up a company. So you'll get a lot of support, you'll get to meet a lot of people in the same situation, and you will also be able to use the networks of all the other people that are there, which is always important when you start a company. There is a particular way to make business here in Norway? I don't know if it's very particular for Norway, but we have a society at least with a relative high level of trust. But also when it comes to introduce new technologies, like new financial technologies, like developing a cashless city. And people are now quite experienced in trusting the digital ways of dealing with bills and money and financial transactions. So that means if you're a financial technology company, you want to have a test market. Oslo and Norway is a good place to start because it's easier to implement, I think, than in areas where there are less trust in these things.
El profesor Jung Ho es el papá de este robot que está detrás de mí. Se llama Hugo. What's the name of your Hugo? Combine human and robot, just squeeze into one is Hugo. 2 years ago, there is very big robotic event, actually robotic challenge all over the world, and the prize money was $2 million for one team, and there are so many eminent teams involved, including NASA, in National Lab, and big universities like MIT, Carnegie Mellon University, and many government institutions like in Japan and Korea and Europe and United States. So all real robotists gathered together and challenged the task, and this Hugo robot won all over the game. So we earned $2 million and it become a hero of the robot society now. To prepare that competition, every team prepared for 2 years to get the points, and the task was that robot should drive his own vehicle to the disaster place, and he has to get out from the vehicle by himself, and he has to open the door to get into the disaster scene, and he has to turn on and off the valve, or he has to pick the tools and make a big hole in the wall, and he take the outlets, take out and put in, and he has to go over the rough terrain and remove debris and stay off. So complicated task. He successfully did that job in 1 hour. It's possible these kind of machines learn, and I think they are learning all the time, or not? Yes, it can learn. It can learn. So basically everything is based upon the self-learning. So it is very hard to teach everything at the same time. So he has to learn by himself. Even he has to learn how to walk by himself. He's improving. Seguimos en Oslo y además de conocer cómo es el ecosistema de innovación y los beneficios que ofrece esta ciudad como región a las startups y a los emprendimientos tecnológicos, ¿qué otras cosas interesantes nos ofrece esta ciudad que es pequeña, pero que es sumamente práctica para vivir? De hecho, está considerada como una de las ciudades mejor posicionadas para vivir y donde todo el mundo es feliz. Es una ciudad que tiene mucha naturaleza y hay una convivencia armónica con la naturaleza. Y una de las primeras cosas que tendríamos que entender de esta ciudad es su historia. Esta es la plaza principal de Oslo, que se conoce también como la sopa de clavos. ¿Por qué la sopa de clavos? Porque antes en este lugar se había ubicado una fábrica que curiosamente fabricaba clavos. Lo que hoy día es la pileta central de esta plaza fue un lugar en donde se desechaban los clavos. Cuando hace mucho frío en Oslo, toda el agua que vemos ahora se convierte en hielo y la sopa de clavos se convierte en un lugar especial para patinar. Todas las familias de Oslo vienen a patinar este lugar gratuitamente porque obviamente está habilitado para el patinaje. Uno puede conseguir patines a muy bajo precio o incluso traen sus propios patines, ¿no? Y aquí hay una cosa interesante, no sé si siempre, la gente que tiene un acercamiento a Oslo siempre se pregunta estas imágenes de niños, ¿no? Podemos ver ahí al comienzo de la sopa de clavos. Eso expresa el espíritu nórdico, que tiene que ver con la naturaleza o con lo que yo llamaría el naturalismo, ¿no? Son niños desnudos que están disfrutando de la naturaleza en una actitud relajada. En general, yo diría que en Oslo uno siempre encuentra lo que necesita, porque la ciudad está pensada para eso, para que sea fácil, para que sea simple. Y como también verán, no hay tráfico, porque esta es una ciudad, al menos en la parte histórica, en donde está básicamente definida para vías peatonales, para que la gente camine. Aquí, como en toda Europa, se camina mucho. E incluso si queremos subir al tranvía o al metro, necesitamos dar unas cuantas, por lo menos se camina un promedio, yo diría, de 20 minutos al día, ¿no? Si tú quieres hacer el enlace entre el tranvía o el bus o llegar a tu última parada, ¿no?
Aquí, por ejemplo, podemos ver en el piso algunas frases que corresponden a pensadores noruegos. Y que tusen år sig prenter som en gjerningsspor. Esto es en verdad un lugar donde fallecieron personas. Como ustedes verán, los espacios públicos se utilizan muy bien. En este momento hay una feria y eso también es muy típico de esta ciudad y de la gente de esta ciudad, ¿no? Las ferias, les encanta compartir, socializar en estos espacios públicos temporales. Hay ferias de todo tipo y es un espacio para que ellos también socialicen, compartan. Y al fondo podemos ver el Palacio Real. Ahí es donde vive el rey y su familia. A diferencia de las otras monarquías europeas que tenemos en mente, ¿no? Y que obviamente están más vinculadas al mundo latino, recordemos que Noruega y su capital Oslo corresponde a lo que viene a ser la región nórdica. La monarquía noruega se caracteriza por ser bastante austera, es decir, es mucho más sencilla tanto en su arquitectura como en sus costumbres. Si uno ve a primera vista, o como dirían los italianos, prima facie, no parece un castillo, parece un edificio civil, se parece más a una corte de justicia, pero ese es el Palacio Real de Noruega, ¿no? Es una arquitectura bastante sencilla. Si por ejemplo comparamos el Palacio Real de Noruega con este edificio, que es la Facultad de Derecho de la Universidad de Oslo, casi se parecen en la arquitectura, ¿no? Son dos arquitecturas civiles, muy sencillas. Eso también es una característica propia de esta sociedad, ¿no? La nórdica y en particular la noruega, la sencillez, entendiéndola por sencillez el hecho de que todos son iguales. Existe una famosa ley no escrita, que es la ley de Jante, que habla de eso. Aquí los noruegos se consideran todos iguales entre sí. No está bien visto el hecho de querer destacar del colectivo, porque lo más relevante es el colectivo. Y la expresión de eso es que tienen un Estado bastante organizado y hasta cierto punto influyente. Vamos a conversar con el CEO de Digital Norway, que es una iniciativa que está impulsando a Noruega como un líder de la digitalización en el mundo. Y vamos a conversar acerca también de los retos que quieren tener con otras partes del mundo, como probablemente Sudamérica. What is Digital Norway? Well, Digital Norway is a new initiative where we try to put together the biggest companies in Norway, SMEs in Norway, research institutions, universities and government bodies in order to work together. Because what we see is with a world that is quickly digitalizing, not many companies can solve their problems alone. So they have to work together, and that's what we're trying to do. We were here about the Jante rule, who is part of the culture in Scandinavia or probably in Norway. What do you use this rule to increase or to challenge entrepreneurship? I think it's time to let go of that rule. It is an old rule in Norway. I think we have to show the world that and especially Norwegians, that the Jante rule, it is something that should be just put in a box and kept there. Vamos a conversar con la doctora Melanie Ryback, de una organización que trabaja en temas de seguridad y nos va a contar cuáles son los peligros actuales del Internet y cómo tenemos que protegernos. What kind of services provide your company? So we are a not-for-profit computer security consultancy company. That is a bit unusual to hear those words in that combination. So what we do is we actually provide commercial security services with an emphasis on openness, transparency, and open source, with the back-end intentions of making the world better. And about the security, what are the new risks in the digital environment?
Well, there's many risks. I mean, of course, cybercrime these days is an industry, a profit-making industry, very much, and we need to take steps to be able to protect ourselves. But the problem is that, of course, not every organization knows how. So, what we aim to do with Radically Open Security is we aim to optimize for knowledge transfer. Because I don't believe that security is the kind of thing that you can just sort of farm it off to some kind of third party. During my presentation today, I was doing a lot of talking about sharing and how I believe sharing is essential to be able to combat the hackers. As a criminal industry, the attackers are already working together. They're specializing, they're streamlining, they're turning it into commercial activity, essentially, that's structured almost similarly to companies and industries. And ultimately, the point is that, if we do not work together as defenders, then how can we ever hope to defend ourselves against, the unified front somewhat that the attackers are presenting? For that reason, I think it's extremely important to share threat intelligence information amongst other friendly parties. The name of my presentation was In Computer Security, Your Company Has No Competitors. And if you really think about it, in the computer security space, it is true. If you have multiple banks, they're not actually competing with each other in the area of computer security. They're actually competing against the bad guys. So, the point is that you actually have a lot more to gain by working together and by sharing, the information that you do have and the tools that you do have, because, you only have a limited set of financial resources. And if you silo your efforts, essentially you are building a bunch of small wheels, but ultimately a bunch of small wheels aren't necessarily going to be enough to stop the attackers. I think you need to actually bundle your efforts, try and work together to build one larger wheel that's much, much better, and then share that wheel with everyone. Es un Estado que funciona tan bien, y en el ámbito de la tecnología, esto también hay que decirlo, todo el ecosistema de innovación está vinculado al Estado. Hemos visto a Oslo Business Region, que es esta empresa que es privada, pero que tiene capital público. Innovación Noruega o Innovation Norway también es una entidad pública. Ahora vamos a ir a conocer el parque científico, el Forskningsparken, que también es público, porque pertenece a la Universidad de Oslo, que es pública. Estamos en el Forskningsparken, es el parque científico de Oslo. Y aquí lo interesante de destacar es que este lugar donde se genera la nueva tecnología, la tecnología disruptiva de Noruega, está al costado de la Universidad de Oslo, dando cuenta de que la innovación y la universidad son cercanas en este tipo de ecosistemas. Aquí vamos a conocer el caso de Startup Lab, que es la aceleradora y el coworking space de la Universidad de Oslo, que se encuentra justamente allí atrás. Y aquí además es el lugar donde se suele celebrar la Semana de la Innovación de Oslo, el evento de innovación y disrupción más importante de la zona nórdica. En este lugar, en este espacio de espaldas mías, es donde vamos a hablar además con interesantes startups que están planteando tecnología del futuro hoy en el presente y con un alcance realmente global. So my name is Heidi Hopstock and I work as the community manager at Startup Lab. And Startup Lab is part of the Oslo Science Park, and this is also part of the University of Oslo. So we work with both companies within hardware and software, and within medical technology, financial technology, educational technology, any kind of technology, as long as it's high tech. We will enter the Startup Lab. We have the logos of all our corporate partners, because we are partners with many big corporate organizations in Norway, mainly because we think business builds business. So if corporates and startups can work together, that will create even better synergies, and hopefully the startups will get some really important, valuable first customers. We were talking about hardware and software. We do have some companies within the hardware sector, so let's go into the hardware lab, where we have 3D printers
and many different types of equipment for people that make, for example, IoT, that work within the IoT business, like Internet of Things, or companies that work with making actual prototypes of things that they're going to build. So usually it's, we're now early in the morning, usually it's quite a lot of activity in here. Seguimos en Noruega y en Oslo para conocer más acerca de su ecosistema de innovación. Y ahora vamos a hablar acerca de blockchain con un fundador de una empresa vinculada a este mundo del fintech. Hablaremos con Oscar Osland, co-founder of Blockchangers. What are ICOs? Stands for Initial Coin Offering. It's kind of a play of words. It's on IPOs, which is when you release a stock in your company. So ICOs is a way to get funding for a new started company, especially if you have a product that is centered around blockchain technology or that is trying to create a network economy. So what you do is you offer coin to your coming users, and they buy this coin before the product is really ready. So you get money to build your company, and they get kind of the value that they can use in the network that you're building. So it's a kind of a crowdfunding, but you sell a digital asset, like a cryptocurrency that can be used in your network. It seems like a very social kind of business. This is something like share economy or something like that? I would say it's the real sharing economy, because the sharing economy is still based on a central actor, a company who's controlling a network of users, and they take a cut of everything that's happening in the network, or they sell their service, but it's actually someone else providing the service. So when you build a network economy, like you do with most of these blockchain companies, you have the users themselves kind of owning the system. So it's instead of having a central organization, it's just usually someone who's initiating the service, and then the value is in the economy. Instead of having shares in the company who runs the system, the value is in the tokens or the currency that gets traded between the people who use the service. So it's kind of a user-owned network, ideally. Vamos a conversar con Henning Rocklin, que es CFO de una empresa que está vinculando blockchain a los juegos. La empresa se llama Artplan. What is Artplan? Artplan is a Norwegian game developer. It was founded in 2001, and it has published many different games over the years, both family games but also hardcore games, MMOs and online games. So the biggest title that Artplan has released are Block and Load and Battlestar Galactica Online. So it seems you are focused on kids, but now you want to change your public or something like that? It is a focused change that we did about 8 years ago. So today we are working mainly on hardcore games for adults, so for like AAA titles. And in that kind of games, you will introduce blockchain. That's correct. The next project that we are working on is a game which is a science fiction massive multiplayer game online. And what we're doing there is using blockchain technology for all the in-game items like spaceships or weapons or resources.
And what is important to use games to introduce blockchain? Because you need an ecosystem or something like that? One thing that's great is that blockchain technology is all about transparency. Everyone who participates in that chain will be able to see all the transactions on the chain. And that means that this is technology that's perfect for games because it gives everyone that plays a game certainty that there are no more assets or within the game than the ones that they can see on the chain. So when you have games that have limited resources, limited number of items, you can be absolutely certain that of this, let's say it's a magical sword, there's only 110 copies of this sword in the world that exists. Or that this particular type of spaceship is so rare that there's only 15 of this spaceship. So you have certainty that this has very high value and is very rare. And that's what blockchain brings to games. Seguimos en el Parque Científico de Oslo, dentro de esta Semana de la Innovación, para conocer cómo es que se activan estos vehículos autónomos. Y vamos a conversar con uno de los diseñadores y personas que están tratando de introducir este tipo de vehículos en esta parte de Europa. What we are seeing now in back us. Yes, this is the T-Pod. It's Enride's creation. It's a self-driving electric truck, and it can also be remotely controlled. You designed this here in Norway or in other? It's a Swedish company, actually. So we're located in Gothenburg and Stockholm, Sweden. And all of it was designed in-house, and we worked with Swedish partners to assemble. Our expectation in 3 years is to have 200 of these on the road from Gothenburg to Helsingborg, Sweden. It uses a mix of GPS, LiDAR, infrareds, and also cameras for our remote drivers to be able to control it from an office location. So since there's no room for a driver, that means that it's just basically transporting just cargo, so that's all you have to worry about. At full capacity, it's 20 tons. So the remote drivers who have to control it, if it needs assistance, are able to go into an office, work a normal shift, and they don't have to be out on the road all day. They can go see their families and a little more of a normal life. Hemos estado en el evento de inauguración del Oslo Innovation Week y lo interesante es que además nos ha acompañado una delegación de empresas peruanas que ha venido a entender un poco qué ofrece Noruega como tecnología e innovación a nuestro país. Y al respecto vamos a conversar con Sandro Espósito, vicepresidente de la Asociación Peruana de Software, uno de los temas más interesantes en esta Semana de la Innovación, para que nos cuente qué oportunidades ha encontrado. Realmente corresponde a una inquietud y oportunidad internacional. O sea, el planeta está yendo a la transformación digital, está yendo a la banca digital, todos los procesos virtualizados, y la tecnología está descansando sobre bases que ya están difundidas a nivel del orbe. O sea, todas las bases científicas desarrolladas a nivel teórico ya están a disposición de todos los emprendedores, entonces corresponde una oportunidad para todo el orbe. Seguimos conversando con la delegación peruana que ha llegado al Oslo Innovation Week y ahora conversamos con Fernando Alvareda, representante del Mincetur. ¿Han hecho alguna mención al Perú? ¿Tú crees que los noruegos tienen alguna idea de lo que puede ofrecer el Perú? Bueno, mira, hubieron dos momentos en realidad en los que diferentes expositores mencionaron a Perú de alguna manera. En una de ellas, por ejemplo, se planteó en una de estas conferencias que estaba trabajando lo que era titulación justamente para diferentes personas dentro de Georgia,
y lo que decían era que habían utilizado justamente, o habían trabajado con Hernando de Soto, nuestro economista peruano, para ver justamente cómo el tema de titulación podía ser efectuado de una forma muy rápida y ayudar en todo caso también a lo que es tener un capital humano. Y en el otro caso fue en términos de lo que es cómo con la realidad virtual permitían que pudieran tener una mejor idea de la ecología y plantearon justamente que era dentro de lo que era la Amazonía peruana, un árbol desde la semilla hasta que crecía, y justamente mencionaron eso, ¿no? la parte de Amazonía peruana. Particularmente Noruega es un país que está interesado en explorar la Alianza del Pacífico. Actualmente está dentro de los que son los países observadores dentro de la Alianza, pero también creo que tienes un interés adicional de justamente ser miembro de, ¿no? O sea, de la Alianza. Me parece que es muy interesante este país, tiene mucho que ofrecer, tiene mucha intención también de trabajar con los países latinoamericanos y particularmente con el Perú. Y tengo entendido que después de esta primera experiencia se va a continuar con otra participación básicamente ya en Perú, ¿no? Donde van a ir algunos expositores y también donde se va a desarrollar algunas actividades. O sea, es, como te digo, la primera aproximación, pero creo que las demás definitivamente tienen que continuar, tiene que haber una mayor continuidad y ver en todo caso qué tipo de ideas y de potencialidades podemos desarrollar con Noruega. Vamos a conversar con Michael Sánchez, que es gerente de operaciones de una empresa bandera del Perú, que es Incatops. Él también está en Noruega para saber qué puede aprender o qué puede aprovechar esta empresa de la tecnología noruega. Y en particular, ¿cuál de las tecnologías o de los servicios o productos que ha presentado Noruega te parece interesante? Considerando además que este país está intentando posicionarse como líder en industria. Dentro de toda la gama de productos y de servicios de innovación, nosotros estamos bastante interesados en todo lo que se refiere a tratamiento de agua. Somos una empresa que está apostando fuerte por ser una empresa verde, una empresa que reduzca su huella de carbono. También tenemos 2 proyectos actualmente en nuestra empresa que precisamente trata de reducir el impacto de CO2 en nuestras operaciones, además de también reducir la cantidad orgánica que se encuentra en el agua producto de nuestros procesos industriales, ¿no? Noruega se presenta nuevamente como un socio interesante para que nosotros finalmente podamos consolidar este esfuerzo, siendo así la primera empresa en el rubro textil alpaquero en el mundo que va a lograr finalmente este tipo de procesos verdes, ¿no? Estamos con Hans Hiroshi, es representante de la minera Poderosa, otra empresa peruana que está en Noruega, para saber qué cosas interesantes se pueden hacer con este país en el ámbito de la innovación tecnológica. Sorprendente la parte del tema de seguridad seguridad de la información, que cambia el esquema que normalmente nosotros tenemos manejando en cuanto a restringir o tratar de controlar la información que administra o maneja las empresas, con un cambio yendo al tema de apertura, ¿no? Apertura de la información. Orientado un poco como se veía también a que esta apertura está orientada a empresas del mismo rubro. Han mencionado para el caso noruego que hasta hoy vive del petróleo, que el nuevo combustible, el nuevo petróleo será los datos. ¿Qué opinas al respecto tú de eso? En una minera, ¿cómo puede concebirse este asunto? ¿En algún momento el mineral del futuro será el dato? Realmente todo es datos. Toda la información que se pueda encontrar en exploraciones son datos. Todo, si bien es cierto, logran ubicar un punto, ese punto es un dato geológico, un punto topográfico, un punto que se almacena en algún sitio y que finalmente se diagrama, se muestra, se digitaliza y es parte de toda la información existente en la nube. La información de todas las minas realmente están digitalizadas hoy por hoy. Y debería compartirse hasta cierto punto, ¿no? Así es. Como mencionaba, a nivel de los rubros en que se maneja. En caso de minería, pues existen otras empresas, petróleo, ¿no? van así. Vamos a seguir hablando de innovación social y también tenemos un representante del Perú aquí en Noruega.
es José Segarra, que nos va a contar un poco en qué consiste Treasure. Treasure es una startup social que lo que busca es ser el Uber del reciclaje. Queremos llegar a la casa de las personas que tienen plásticos, papel y cartón o residuos electrónicos, recolectarlo. Pero ¿quién es la persona que lo hace? Es ahí donde está la parte social. Las mujeres que antes eran trabajadoras informales, que solemos ver en las calles normalmente, jefas de familia que trabajan por más de 15 horas con sueldos menores a $7 diarios, ellas están trabajando con nosotros y están yendo ya con un trabajo más formal a la casa de las familias, a recolectar el plástico que nosotros tenemos y a beneficiarnos a todos, ya que la empresa, los recolectores y los usuarios que usan nuestra aplicación se ven beneficiados. ¿Qué te ha parecido hasta ahora la experiencia noruega en el tema de la innovación? La experiencia en Noruega ha sido sumamente enriquecedora, dado que Noruega tiene un énfasis muy alto por la conservación del medio ambiente, por la sostenibilidad, por el reciclaje. En los peruanos actualmente solamente el 4% de nosotros recicla. Acá la cifra podríamos decir que es al revés. La cultura en reciclaje es muy importante. Entonces parte de lo que estamos haciendo aquí personalmente es aprender cómo han logrado los noruegos llegar hasta este nivel de reciclaje y de conciencia social para poder trasladarlo al país. Vamos a conversar con el embajador de Perú en Noruega para que nos comente de esta primera aproximación comercial y tecnológica y el futuro. Es una embajada residente, nueva, empezó en junio, estamos en el proceso de terminar las instalaciones y es especial porque tenemos una delegación de Lima que ha venido organizada por Perú en una magnífica iniciativa que se inscribe en el marco de la Alianza del Pacífico y que reúne a una serie de empresas que buscan innovación, que crean innovación y que han tenido la feliz idea de venir a contactar contrapartes noruegas. Este es un país donde la innovación maneja toda la realidad nacional. Ayer hemos estado en la inauguración del Oslo Innovation Week y era entrar directamente en el futuro. Así que es una oportunidad para actualizar algunos intereses estrictamente empresariales, pero también con un efecto mayor en lo que va a ser eventualmente un crecimiento del intercambio comercial y de captación de inversiones. Vamos a conversar con la señora Hege Haraldsen, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, para que nos dé sus impresiones de este primer evento. Aquí se presenta la posibilidad de hacer un encuentro entre representantes noruegos y peruanos, trabajando conjuntamente para mejorar y fortalecer nuestras relaciones económicas, de comercio. Yo creo que entre Noruega y Perú, ¿no? Hay mucha coincidencia en el sector pesquero, ¿no? También de gas, hidroeléctrica, frutas, pero yo creo que más adelante vamos a ver cómo se puede desarrollar y fortalecer y ampliar nuestras relaciones. Vamos a conversar con Lars Erik Nordgaard, que es representante del Ministerio de Comercio Exterior, Pesca y Economía de Noruega, para que nos dé sus impresiones de este primer evento. Lo he visto los últimos 10 años después que concluimos este acuerdo de libre cambio. El comercio ha crecido bastante, particularmente en el sector de productos agrícolas peruanos, que están conocidos en todo el mundo ahora. Y en Noruega los supermercados están llenos de productos que vienen de los valles de Perú, pero hay potencial de todavía más intercambio. Y por ejemplo la cocina peruana, que todavía no es conocido aquí, muy poca gente lo conoce, pero es como un poco, yo me recuerdo los años 80, la cocina española en Noruega era como algo exótico, hoy día es algo muy ordinario, mainstream. La cocina peruana es todavía más interesante, más fascinante. Por ejemplo, este sector con los chefs peruanos pueden establecer un restaurante aquí porque hay un clientel aquí en Oslo, por ejemplo, que gustan cosas de alta calidad, del mar, tenemos acostumbrado de productos de mar. Es un ejemplo en donde puede ser más en el futuro.
vamos a conversar con los creadores de Bitcam, que es una opción muy interesante para aprender a programar de manera alternativa. Conversaremos con Peter y Rafi. What is Bitcam? Bitcam is a company that helps kids to make their own apps and games. From idea, thinking about users, thinking about brand, thinking about game name, thinking about game mechanics, game graphic design, all these things, then a bit coding, and then testing with users, making them happy, getting community, and getting famous. What is important to learn coding to superior digital literacy or to get digital literacy? It's important in our world to have a good understanding of how the technologies that govern our world, they work. Because if you have that understanding, you have just better opportunities in any industry that you want to go into. Most industries nowadays, the people who are doing well in those industries, the people that are most sought after from big companies have the skills that we're teaching. But we are very critical about things that when we teach something, we need to see that it is actually useful for them to use it after. For example, Scratch is a good example of easy learning process for kids. But when we talk with kids, most of them, they already know it, but they are not very happy about it because they feel like they can kind of program, but they cannot do real things with it. What is really attracting them to us is that we give them a real industry standard. We teach them JavaScript. It is not like giving them toys. It is real engineering. And we simplify it the way that they can learn basics very, very quickly and to develop on their own. So when they make games with JavaScript with us, they can play them on Windows, Macintosh, Linux, Android, iOS, and even more devices. Yeah, my name's Joel. I work for Maritime Robotics here in Norway. I own and operate one of the Liquid Robotics wave gliders. So this is an ocean-going research platform which harnesses the energy from the waves to create propulsion. And it will go up to 3 knots in the water, and you can mount on there any number of oceanographic or research sensors that you want. This is an autonomous vehicle, so if it detects a ship with some sort of AIS transponder on there, it will deviate course to avoid that ship. Yeah, and we just deployed it in August off the coast of Norway here with the Glider Unmanned Ocean Exploration Project, and we did 35 days. We did 1,700 kilometres out there with a fisheries echo sounder on there, measuring biomass in the water. So it was very interesting and good results. My name is Marius Austad. I'm a part of this engineer team developing agricultural robots. Yeah, this is our robot. It's developed at the University of Life Sciences in Ås in Norway. So we finished the first robot about a year ago, and now we have 8 of them. We don't know this, but we think that this is the most built agricultural robot in the world. It can do everything. You have this area in the middle. You can build tools, and you can put the tools inside there, and whatever tool you want to build, the robot can use. We have a tool that's using UV lights and treating strawberries for mildew, which is some kind of fungus that kills up to 60% of farmers' strawberries each year. So that's pretty good for the farmer and also pretty good for us. The company is 1 year old, but we have our focus while developing the robot was modularity. So you have 4 tubes that's connecting 2 identical parts. So if you have a farm with different width, then you can have just different lengths on the tubes, and then the robot will fit.
And what are the aims you want to achieve in Norway around internet, for example? The aim is to get into the parliament in 4 years with the next election and to tell the other parties how the internet should be organized, what rights we should have, and how to make the public computer systems more secure. Norway is one of the most have a lot of best practices around open government and open parliament or something like that. What in this situation what is the risk? Well, there are many risks because a computer system which is not secure can be penetrated by terrorists or by hostile governments. Russians, for example, don't like the NATO countries very much, and they try to get into our systems. And of course, the terrorists in the Middle East are the major problem. How do you think the Pirate Party thinks about artificial intelligence? Intensely occupied by that question. We discuss robots and robotization every week. And some of us feel that a whole lot of jobs are going to disappear when the robots arrived. For example, I believe that with more robots there will be more jobs. There will be new markets opening up. Things which are expensive today will become very cheap. When the robots arrive, we can get all the work done by the robots, and that means the companies will have more profits, and the profits can be taxed and can be used as a universal basic income for all of the population. Yeah. And the other idea is that our current social security system is so inefficient that it should be replaced by a universal basic income system. Because in Norway, when we pay $1 to the public sector in order to get social security, we get 28 cents back in welfare, and 72 cents of a dollar goes to finance the bureaucracy handling the system. And that's awfully inefficient. Es el fin del Oslo Innovation Week. Hemos llegado al final de unas jornadas súper intensas con el futuro, hoy aquí desde Noruega. Y lo más interesante ha sido que hemos tenido la presencia de empresas peruanas que también han compartido este conocimiento y tecnología. En el futuro seguramente podríamos ver un robot como este en Lima. Claro que sí. Y más interesante si puede trabajar con alguna de nuestras universidades. Hasta el siguiente programa de Umbrales.